poder balancear lo que sería finalmente el resultado. Hemos visto en los últimos días investigaciones, por ejemplo, de Grade, que dan cuenta de una diferenciación muy clara, no solamente entre empresa mediana, pequeña y grande en términos de agroexportadores, sino entre contratos formales e informales, que es lo que hemos visto, no nos olvidemos, fue el origen un poco de esta situación con el tema del abuso de los servicios. Vamos a conversar con José Núñez Salas, congresista del Partido Morado, vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso, precisamente para que nos cuente cómo van estos avances y si vamos a poder llegar a este consenso al que también se ha referido el presidente de la República. Congresista Núñez, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los televidentes a nivel nacional. Bien, si es una preocupación muy grande, creo que ya no tiene sentido mucho hablar sobre todo lo que ha pasado, los excesos, la falta, digamos, de responsabilidad social de algunos empleadores, probablemente la falta de comunicación que existió a lo largo de todo este proceso. Lo importante ahora es encontrar una solución. Y si bien se intentó en 2 semanas previas a través de la comisión multipartidaria de la que fui parte también, pues hubieron muchos puntos que nos distanciaron de la problemática del sistema, porque en ese momento se habló de cunas, se habló de alimentación, se habló de postas médicas, pero el día de ayer asistieron al Congreso los trabajadores, los empleadores, y básicamente la preocupación principal y el punto digamos, de diferencia era la remuneración del jornal diario. Entonces, basado en eso, hoy día hemos recibido en la Comisión de Economía una propuesta del Ejecutivo donde ya se había dejado de lado estos requerimientos que consideró la Comisión Multipartidaria, y sí se dejan opcionales para que en un futuro se puedan tener en cuenta en las negociaciones colectivas. Entonces, el día de hoy, la propuesta del Ejecutivo ha sido bastante buena, la verdad. Los agroexportadores ofrecían el 15%, como bien lo mencionaste, lo que estaban solicitando los trabajadores era 70 soles. Entonces, más o menos la propuesta del Ejecutivo va en un incremento de remuneración del 20%, se eliminan las services, que era lo mismo que se tuvo en la anterior, se dejan las cunas, las postas y la alimentación, que evidentemente por las razones que expuso ayer el presidente Agap, era imposible poderlas cubrir para las empresas que tenían 3.000 trabajadores, poder darles alimentación a todos ellos, claro. Cunas iba a ser materialmente imposible. Pues todas esas cosas se han dejado abiertas para una posibilidad de negociación colectiva y se permite la sindicalización y las negociaciones colectivas para que en el futuro no lleguemos a estos extremos y nos compliquen la vida a todos los peruanos, porque el hecho de que tomen carreteras sí es violar al final los derechos de los demás peruanos que por razones de trabajo o por razones de salud se quieren desplazar y que necesitan cruzar por Ica. Así que el día de mañana se reúne la Comisión de Economía, esperamos a las 3 de la tarde para ya definir el dictamen final y poderlo debatir, pues ya cuando lo decida la presidencia del Congreso, que podría ser el domingo o el día lunes, ¿no? Ahora, usted hablaba acá de las posibilidades para dejar abierto situaciones de negociación colectiva, ¿no? O sea, según los casos, porque finalmente, efectivamente, lo que se ha visto, como decía yo al principio, según los estudios al menos, es una gran diversidad de situaciones, ¿verdad? O sea, de salarios promedio, incluso depende del tamaño de la empresa, y claro, ahí se incluía, ¿no?, los llamados contratos informales o de servicios que de plano desaparecerían, ¿no? Cuando estamos hablando de la posibilidad de negociaciones colectivas, ¿cómo engancha eso ahí exactamente? O sea, ¿se le va a dar este piso mínimo y sobre eso los trabajadores van a poder conseguir eventualmente mejores condiciones según la situación que enfrenten? Sí, pero ya no sería en esta oportunidad, sería a futuro. Mira, yo en verdad te digo, soy bastante optimista con el simple hecho de que se haya quitado a las servicios. ¿Por qué razón?
porque es una realidad que en el sector agrario se requiere de muchísima gente. Y si se los quita del medio a los intermediarios laborales, que son los services, creo que las condiciones laborales e inclusive las remunerativas van a mejorar a futuro, porque los agroexportadores o las empresas agroexportadoras que se dedican a esto van a buscar fidelizar a sus trabajadores. Y la fidelización va a empezar por la capacitación, para que sean más productivos, para que sean más eficientes en el tiempo, y lo otro van a ser las condiciones salariales y laborales que les van a ofrecer, porque si yo no estoy contento aquí, me voy a ir a la agroindustria de al lado. Entonces, creo que con esto se está dando un gran paso y se está permitiendo que a futuro las condiciones laborales mejoren. Claro, todos lo sabemos, que mientras más oportunidades existan, las condiciones van a ser mejores para los trabajadores, porque el exceso, digamos, de oferta mejora las oportunidades para todas las nuevas personas que se insertan en este mercado laboral. Entonces, yo sí creo que esto es saludable. La idea, yo sí considero, si bien es cierto que dentro de esta propuesta se están estableciendo, digamos, regímenes de exoneraciones tributarias, tanto para hasta el año 31, perdón, y se permite que las empresas pequeñas puedan seguir acogiéndose a una mejor, digamos, a una mayor exoneración tributaria. Yo sí creo que en un futuro se van a dar ampliaciones, porque el potencial agrícola que tiene el Perú es enorme. Y existen ahorita 200.000 hectáreas que están por desarrollar en Arequipa, Majestiguas, Gallito Ciego. Y si hacemos contamos todos los proyectos que se vienen, según el crecimiento de la infraestructura hidráulica, si no hay incentivos tributarios, pues no va a haber mayor incentivo a la inversión, ¿no? Entonces, yo sí creo que el agro es el futuro del Perú, y por una razón muy simple, porque lo que cada vez hay más es personas en el mundo. Lo que nunca va a dejar de hacer la gente es comer. Entonces, en el mundo en el que nos encontramos ya no existen fronteras, y nuestro mercado ya no es el Perú, es el mundo. Ahora, pero ¿cómo evalúa usted? Es muy cierto, efectivamente, lo peor que podríamos hacer sería apagar un motor productivo importante, que como usted señala, pues tiene todavía un techo muy alto para crecer, y que en el caso pues del Perú ha funcionado en términos económicos, reitero, realmente bien. Pero ¿cómo evalúa usted lo que hemos podido ver en los últimos días de intervenciones en el Congreso? Hemos tenido alguna representante, ¿no?, de los trabajadores sumamente afectada por lo que ellos consideraban unos tremendos abusos. Hemos visto abogados laboralistas también que, por lo que pude alcanzar a ver, había un acento bastante crítico con lo que ha sido el papel del empresariado. ¿Usted resumiría de alguna forma que lo que realmente ha complicado la situación del rubro son precisamente el abuso de los servicios, o el tema ha ido más allá? Se lo digo porque hemos venido hablando con técnicos en los últimos días que han señalado que probablemente uno de los primeros errores fue derogar del todo la ley anterior, porque precisamente nos enfrentaba a una situación un tanto incierta, que es la que tenemos ahora. ¿Se justificaba la derogatoria número 1? Y número 2, ¿efectivamente el malestar viene por el lado de los servicios, o hay de todas maneras puntos por corregir por el lado de la remuneración formal? Mira, yo creo que en verdad lo que ha pasado aquí son muchas cosas. Una es que se vinieron cometiendo muchos excesos. Miren, en todo sitio existen buenos empresarios y malos empresarios. Si bien existió un grupo de empresarios que cumplieron y se preocuparon por cumplir con sus trabajadores, existieron muchos también que no lo hicieron. Creo que uno de los grandes problemas, como que sí lo has mencionado, es los servicios, porque muchos de los empresarios lo que hicieron es trasladaron la responsabilidad laboral al service y se lavaron las manos. Entonces no se preocuparon por la responsabilidad social de los servicios hacia sus trabajadores. Entonces eso de alguna manera los hace cómplices. Entonces esto se ha venido, cada año se ha venido incrementando la insatisfacción del trato,
la insatisfacción de las remuneraciones, existía en algunos casos excesos, como lo que le llamaban el trabajo a destajo, pero ya no se convertía en recibir una remuneración al margen de tu productividad, sino únicamente pasó a ser la remuneración en función a la productividad, y si no cumplías la meta establecida, ganabas menos inclusive del jornal diario. Entonces, esto generó insatisfacciones y que fueron creciendo con el tiempo, y llegó un momento, por toda esta crisis que se ha venido viviendo, ha habido presiones psicológicas también, falta de recursos, y al final ha terminado explotando. Creo que sí se hizo bien en derogar la ley, lo que mencionas, en que el Ministerio de Trabajo reaccionó súper bien, y felicito la decisión porque él emitió una directiva a través de la cual establecía que se siga pagando como se había venido pagando antes, y que en el futuro los pagos realizados iban a ser considerados como pagos a cuenta. Ujú. En ese momento los trabajadores exigían la derogatoria de esta ley porque consideraban que a través de esta ley se habían vulnerado sus derechos. Entonces, esto es un aprendizaje para todos, y creo que se dejó de ver a las personas, y eso es algo que nunca deberíamos de dejar de ver. Se miró simplemente la productividad y no se miró quiénes eran parte de la producción. No se miraba digamos, a Pepito, a Juancito, a José. Se miraba simplemente números, y eso hizo que no existiera la comunicación, que no existiera digamos, el calor y la interacción humana. Creo que ese es el aprendizaje ahora, y creo que sí tenemos que mejorar todos, ¿no? Esa es una responsabilidad. Lamentablemente nos ha tocado a nosotros como Congreso, y al Ejecutivo en verdad le ha tocado lidiar y liderar este proceso en un momento muy difícil, donde hay muchos problemas sociales, muchos excesos que se han venido cometiendo a lo largo del tiempo, pero que no se pueden solucionar en este momento, ¿no? Así es. Como son los CAS, como son pues ahorita no me vienen digamos, los trabajadores de la salud, la homologación que era prácticamente automática. Entonces, son reclamos que tienen una justicia social, pero pues no se pueden hacer así por así, ¿no? Así es. Todo se debió de haber planificado, debió de haber habido una proyección en el tiempo, y una responsabilidad de los ejecutivos, de los gobiernos anteriores, que no se tomaron en cuenta. Entonces, creo que toda esta problemática sí es un llamado de atención al Estado en general, y al nuevo gobierno que le venga, ¿no? Que tiene que solucionar muchos de los problemas. Ahora, ¿cuál es su cálculo, congresista, de cómo, se aprueba, ¿no? O la comisión llega a este consenso basándose un poco en torno a la propuesta del Ejecutivo? ¿Cómo cree usted, y claro, con los otros elementos que por supuesto ya estaban sobre la mesa, pero cómo cree usted que los trabajadores que están protestando van a recibir el tema? Porque ahora también el problema que tenemos es que se planteó una ley que al parecer tenía pues elementos antitécnicos, la de la comisión especial, y esa de alguna manera se convierte en el estándar, en la vara que estos manifestantes están esperando. Mira, yo haciendo un análisis así numérico, yo creo que aún sí llegaría a alcanzar una remuneración diaria aproximadamente de 58 soles. ¿Por qué razón lo digo? Porque hay que tener en cuenta que, digamos, en la ley anterior no se consideraba la asignación familiar, y la asignación familiar es un derecho que lo tienen todos los trabajadores cuando acreditan carga familiar. Y en los trabajadores del campo la gran mayoría tienen hijos, tienen carga familiar, por lo tanto son merecedores de esto. Entonces hablamos de 930 soles más 93, más hablamos de un 20%, estamos hablando pues que son 180 soles más. Tenemos un básico de 1.203 aproximadamente. Si 1.203, teniendo en cuenta que la importancia y digamos el problema radica en el jornal diario, se debería de considerar los 1.203 sobre 26 días. ¿Y por qué lo digo sobre 26 días? No es que se le quiera pagar los 30, obviamente en el dictamen debería estar establecido que ya no se le vuelva a pagar, porque existe gente que trabaja los 5 días.
Entonces, si nosotros lo dividimos entre 26 días, ya se está incluyendo el proporcional de dominical que le correspondería al trabajador. Entonces, esto haría un equivalente a 58 soles. Si ellos reclaman 70, ya estamos ahí. 39 a 58, estamos hablando que hemos incrementado la remuneración en un 70%, que es bastante, creo. Así es. Entonces, Ojalá se pueda llegar entonces a ese consenso. Gracias, congresista José Núñez Salas, congresista del Partido Morado, vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso. Muy interesante el camino que se está tomando. Ojalá se llegue a este término.